qué importante. Cuéntanos con tu experiencia, como te decía, ¿cuáles para ti son las 5 especies de hongos más importantes, con mejor aporte nutricional y con mayor beneficio para la salud? Sí, pues para enrolar un poco lo que tú venías diciendo, pues cuando nosotros empezamos a hablar de hongos hace 20 años, acá en la ciudad, pues realmente como que las personas no entendían muy bien, hizo que las reuniones eran con personas técnicas en empresas, como mostrándoles el potencial de los hongos. Y pues hay que pararse como que, venga, en este momento vamos a hablar de hongos funcionales, como tú estás diciendo, porque hay hongos para hacer ceremonias espirituales, hay hongos tóxicos, hay hongos para producir farmacéuticos, hay muchos hongos ahora que se están usando para el tema de materiales, bueno, hay otros hongos que nos ayudan como a reconstituir la tierra, ¿cierto? Hoy vamos a concentrarnos en hongos funcionales, que son los hongos con los que trabajamos en la empresa que se llama Aitia Biotech y los producimos bajo la marca Alimentos Y Inteligentes, que son para la ingesta humana. que son para la ingesta humana y para los animales de compañía, especialmente pues mascotas. Eh, Te los voy a decir en orden los que hemos venido como produciendo. Nosotros arrancamos con Ganoderma lucidum, luego continuamos con Melena de león, luego Cordyceps, Maitake y Chaga. Yo creo que serían como los 5 de los que podríamos hablar hoy, y no solamente porque pues los estamos produciendo nosotros, sino que pues definitivamente los fuimos seleccionando porque son los que más evidencia científica y clínica tienen y son los que se adecúan muy bien a ese proceso de biotransformación y biotecnológico que nosotros tenemos para producirlos de forma muy eficiente, sin toxinas, que sean muy disponibles para digerir, o sea, muy biodisponibles y que se puedan tener los beneficios para la salud. Entonces, si quieres, vamos hablando de cada uno. Antes de que pasemos a listarlos, cuéntanos y contémosle a nuestra comunidad qué es que se obtiene biotecnológicamente. Listo. Uno puede producir este tipo de hongos de 2 formas, ¿cierto? Voy a hablar de la forma tradicional. La forma tradicional, para los que han tenido la oportunidad de ir a cultivos de hongos, normalmente se cultivan o en bolsas o en camas con unos residuos o desechos agroindustriales, que muchas veces es acerrín u otro tipo de desechos agrícolas, y lo que hacen es que se siembra las esporas, que son como la semilla de los hongos, y se hace pues como un tratamiento a este medio de cultivo. Los hongos empiezan como a invadir el medio de cultivo, se ve como una especie de algodoncito y después empiezan a crecer en forma de sombrilla, para decirlo pues de forma muy coloquial. Que es el que vemos, que es el que el vemos, que encontramos. el que compramos ya en el mercado mucho más comúnmente, pero no solo el champiñón, sino que puedes Las encontrar orellanas. shiitake, orellanas, portobelos, así se produce de forma tradicional. Eso tiene varios, digamos, puntos a tener en cuenta cuando uno va a producir hongos, porque hay que tener muy buena seguridad de qué alimento le estamos dando al hongo, porque los hongos naturalmente desde su genética están diseñados en la naturaleza para purificar la selva, el bosque, y muchos de ellos degradan madera y degradan como los productos de desecho natural en el bosque. Entonces los hongos tienen la capacidad de absorber muy fácil todo tipo de productos, Los sabores y los olores. los sabores, los olores, las toxinas que hayan en la tierra o los que haya pues en el medio de cultivo, toxinas llámese agroquímicos, metales pesados. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo o qué tipo de hongos compramos y qué estamos comiendo y cómo los cultivan. Y cultivarlos de esa forma es mucho más complejo, no se estandariza tan fácil, entonces cuando uno ya va a hablar de estos hongos para producirlo como un ingrediente en un alimento funcional o en un suplemento dietario, pues las exigencias de calidad son máximas. Entonces uno tiene que asegurar que salgan con los mismos compuestos activos para que siempre le funcione a la persona, Que no tenga que no contaminación tenga cruzada por toxinas, tóxicos, que no por tenga metales olores. pesados, exacto. Entonces, la biotecnología, que es esa tecnología que inventamos los seres humanos para poder producir este tipo de alimentos, y la biotecnología nos acompaña desde hace miles de años, porque con biotecnología se produce el vino es un producto biotecnológico, pues para que no suene como muy biotecnología, está por allá pues como Sí, muy sí. lejos, no, el Estamos cerca vino, de del método y de la la tecnología. cerveza, el pan, el yogur, todos esos son productos biotecnológicos. Entonces lo que nosotros hacemos es que adecuamos esos procesos biotecnológicos para producir estos hongos y ahí podemos asegurar mucho más fácil que los hongos que estamos vendiendo no traen toxinas y están estandarizados y están biodisponibles, porque muchos de ellos, por ejemplo el Ganoderma o el Maitake, crecen en madera y cuando crecen en sombrillita o en cuerpo fructífero, crecen con una estructura
muy fuerte, muy dura, que nuestro sistema de digestión no es capaz No lo podemos sintetizar, de no somos, digerir, no lo no es capaz de metabolizamos. digerir, exacto. Ok. Entonces lo que hace esta biotecnología es que también da el hongo, le da al hongo un cuerpo que es muy fácil de digerir para los seres humanos, entonces es muy biodisponible. Entonces eso es una de las ventajas también O que sea, tiene. quiere decir que no se toma el producto cuando ya está en su crecimiento óptimo, sino que se toma en una etapa específica del crecimiento. Sí, lo que pasa es que en biotecnología, como nosotros lo hacemos en procesos líquidos, tú nunca vas a tener el cuerpo fructífero, sino que enfocamos la energía para que haya como una replicación de las células del hongo y produzcan los, y No produzcan es los que cogemos el compuestos micelio, activos. lo llevamos allá, sino que hacemos la obtención a partir del líquido. Sí, y ahí crece el micelio. Ahí Ahí sí, crece el ya micelio en del ese hongo. medio crece el Crece el micelio. micelio en un medio líquido, sí. Ok, bueno. Y lo que hacemos con ese medio líquido, que es como la comida, es como la materia prima de lo que necesita el hongo para alimentarse, lo que hacemos es que estudiamos muy bien cuáles son los nutrientes que le gusta a cada hongo, pues porque los hongos también son seres vivos, qué tipo de proteína, con qué tipo de aminoácidos, qué vitaminas, qué carbohidratos, a qué temperatura está más cómodo el hongo, si le gusta que lo agiten rápido, despacio, mucho oxígeno, poquito oxígeno. O sea, le damos las condiciones al honguito para que crezca mucho más eficientemente y nos dé pues como todas esas características de beneficios que nos dan Estamos cada uno de hablando los de un hongos. organismo vivo. Un organismo vivo, exactamente. Entonces, Aunque al final del proceso nosotros hacemos un proceso de calentamiento, esterilización para matar el hongo, para que claro, no quede vivo, y ahí ya obtenemos pues como los compuestos activos, que es de lo que vamos a hablar en un momento. muy bien, muy bien. Eso me parece muy interesante y por eso hablemos de estos hongos y de estas especies que son más comunes hoy en el mercado y que muchas veces las utilizan de manera, digamos, inconsciente o de manera irresponsable porque no lo saben utilizar para los beneficios que son cada uno. Entonces, qué rico, contémosle a la comunidad cuáles son los beneficios y ahora les hablamos dónde los pueden conseguir y dónde los pueden obtener. Perfecto, Lina. Yo siempre empiezo hablando por Ganoderma. El Ganoderma lucidum, que es este frasco que ven acá. Aquí tenemos 3 productos, pero vamos a empezar a hablar de Ganoderma. El Ganoderma lucidum es el hongo más estudiado, el hongo funcional más estudiado a nivel mundial. El Ganoderma lucidum es conocido como el hongo de la inmortalidad. Es un hongo que se viene consumiendo por los humanos hace más o menos unos 3000 años. O sea, se han encontrado pinturas y esculturas de emperadores en Asia donde se ponían el hongo a sus pies. Consideraban que era un ser mágico porque empezaron a notar que cuando consumían este hongo, ellos y sus familias eran más sanos y más longevos que el resto de la población. Con más energía. Con más energía, claro, porque como este hongo tiene unos compuestos activos que después descubrimos pues, apenas hace 60 o 70 años con el desarrollo del método científico, tiene unos compuestos que se llaman betaglucanos de Ganoderma y unos que se llaman ácidos ganodéricos que mejoran el sistema inmunológico, entonces hacen que seas más longevo y más sano. También tiene unos poderes antioxidantes muy potentes, entonces sí, ahí hace está, un digamos, efecto como el antienvejecimiento. efecto del betaglucano y además es neuroprotector. Sí, en este caso el más neuroprotector es melena de león, ahorita hablamos un poquito de él, pero el Ganoderma también tiene unos compuestos que se llaman adenosinas, Sí. que también están involucrados con el sistema nervioso y unos receptores que ayudan a descansar, a entrar en estado de relajación. Por eso muchas veces el Ganoderma lo mandan para dormir mejor también. Pero digamos que en donde más se han enfocado los estudios de Ganoderma lucidum a nivel mundial han sido en inmunidad, por sus propiedades de mejorar e inmunomodular el sistema de defensas, pero también muchas propiedades anticancerígenas. O sea, para muchos tipos de cáncer se vienen haciendo muchos ensayos clínicos a nivel mundial y tiene hasta un metaanálisis de Cochrane, que es pues una empresa que se dedica a hacer análisis de los estudios clínicos y es uno de los productos naturales con mejor evidencia científica hasta ahora para ser usado como coadyuvante en tratamientos de cáncer. Entonces este hongo tiene muchos estudios, se le han encontrado muchos beneficios y es como el más conocido hasta ahora. Sin embargo, el melena de león pues le viene robando bastante protagonismo en los últimos años porque pues como tú sabes y todos saben, venimos con un problema y un crecimiento de enfermedades de salud mental, ¿cierto? Y el melena de león es muy interesante porque al igual que el Ganoderma tiene unos polisacáridos que en el melena son un poco diferentes porque estos polisacáridos interactúan con la microbiota intestinal, ¿cierto? Y las cosas más interesantes del melena de león es que mejora
el sistema nervioso en 2 vías. Entonces, con los polisacáridos que les estoy contando, van a la microbiota, que es las bacterias, las levaduras, pues como todos estos microorganismos que tenemos en el intestino, y alimentan especialmente, entre otras, unas familias de bacterias que son los que producen los neurotransmisores. Los neurotransmisores son estas moléculas químicas que tenemos en nuestro cuerpo que digamos que nos modulan nuestro estado de ánimo. Entonces, está la serotonina, está la dopamina, está el GABA, entonces hay un montón de neurotransmisores e increíblemente se viene descubriendo hace poco que entre el 80 y el 90% de los neurotransmisores no se producen en el cerebro, sino en el intestino. Así es. Entonces, este melena de león ha cogido mucho interés porque ha despertado mucho interés porque estos polisacáridos de este hongo alimentan especialmente esas bacterias que producen neurotransmisores en nuestro intestino. Pero además tiene otras moléculas que se llaman ericianinas y ericenonas que digamos que van directamente al sistema nervioso y ayudan a la formación o al buen funcionamiento de los factores de crecimiento nervioso. Los factores de crecimiento nervioso son como moléculas que tenemos en nuestro organismo, en nuestro sistema nervioso, que ayudan a que crezcan nuevas neuronas, que las neuronas que hay se conecten mejor. Entonces esto se viene estudiando bastante fuerte porque puede ayudar o podría ser como una muy buena fuente para prevenir o servir como coadyuvante en tratamientos de enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, entre otras. Entonces por eso este hongo es el que viene creciendo más fuertemente en ventas a nivel mundial, porque pues ayuda también a todos estos temas de salud mental. Puede ayudar como coadyuvante en tratamientos de depresión, de ansiedad, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que es la cura, ni que si tomas esto pues no hagas el tratamiento que estás llevando, porque hay que tener pues cierta responsabilidad o mucha responsabilidad con este tema de salud mental, pero eso es uno de los hongos que más se viene estudiando.